Invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. No lo vamos a estudiar al versículo, solamente lo vamos a mencionar porque ya hemos estado un día entero hablando sobre este versículo. Entonces, vamos solamente a mencionar algunas cositas de aquí. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Fíjense que aquí dice algo interesante, que Dios predestinado a las personas, pero ¿a quién ha predestinado Dios? A los que antes conoció. ¿Qué significa esto? Que Dios, conociendo quién eran los que iban a creer en Él, a estos los escogió para salvación. No hay nada como una limitada elección. Dios va a escoger a aquellas personas que en su previo conocimiento sabían que iban a creer en Él. Por eso dice: a los que antes conoció, a estos los predestinó. Vamos a entrar, no lo vamos a desarrollar otra vez más. Esto solamente lo vamos a leer, el anagrama de Tulip, el primero, total corrupción o depravación, y estamos viendo, y hoy vamos a terminar con incondicional elección. El hombre, porque está muerto en forma cadavérica, espiritualmente hablando, no tiene la posibilidad de buscar a Dios y de entender la palabra de Dios. Por lo tanto, la única forma de salvarse, dice el calvinista, es que Dios elija a quienes ha de salvar, y a los demás lo deja que se vaya al infierno. U otra postura calvinista, a los demás los ha creado para que directamente se vayan al infierno. El punto número 1 que vamos a ver hoy: Dios elige en forma incondicional al hombre. Dios elige en forma incondicional al hombre, es una pregunta. Dice Isaías 45:4: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Dice el calvinista, ¿ves? Dios elige a las personas. Las personas no pueden llegar a conocer a Dios. Las personas no tienen la capacidad para conocer a Dios. La única forma de que el hombre sea salvo es que Dios le haya escogido. Ahora bien, cuando leemos esto, tenemos que interpretar en todo el contexto. Si leemos esto de esta forma solamente, tendríamos que decir que sí, el calvinista tiene razón, pero tenemos que leer con todo el contexto. ¿Cuál es el contexto? Aquí este texto solamente está hablando de Israel, no habla de todas las personas. Solamente está hablando de Israel. Israel era el pueblo escogido de Dios. Nadie duda de que Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero la elección de Israel no era para salvación. Ya hemos visto en reuniones anteriores que Dios condenaba a muchos de los israelitas por no ser personas que ejercían fe. Y había gentiles que sí creían en Dios y que eran salvos. Tenemos muchos ejemplos y hemos dado muchos ejemplos de eso. Esta elección que hace de Israel no tiene que ver con la salvación, sino que tiene que ver con el propósito que Dios tenía con Israel. Ya hemos hablado en una clase anterior que existen distintos tipos de elección: elección de salvación, elección de santidad, para llevar vida de santidad, elección de comunión, elección de servicio, elección de propósito. Existen distintos tipos de elección. Esta elección que hace Dios
sobre Israel no es una elección de salvación, sino una elección para que Israel cumpla el propósito. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía al elegir a Israel? Que Israel guarde la palabra y que guarde el nombre de Jehová. Si hoy nosotros hablamos de Jehová, Dios, único Dios, ¿sabes por qué? Porque Israel guardó el nombre de Jehová. Si hoy nosotros tenemos la Biblia, ¿saben por qué? Porque Israel protegió la Biblia hasta el día de hoy y nos llegó a nosotros la Biblia. Ellos guardaron y cumplieron el propósito de Dios, pero ese propósito no era para salvación. Y termina diciendo, por amor de mi siervo Jacob, el versículo, por amor de mi siervo Jacob te elegí. La elección de Dios no era una elección incondicional. Dios estaba eligiendo, ¿saben por qué? Porque Dios había hecho pacto con Jacob y con Abraham de que su descendencia iba a ser la descendencia escogida. No está hablando de una elección de salvación, sino de una elección de un propósito basado en un pacto previo que Dios había hecho con Abraham y con Jacob. Un versículo que a los calvinistas les gusta mucho es este. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Siempre que escuchen a un calvinista, lea algún libro calvinista, está este texto. Nadie puede venir a Dios si el Padre no le trajere. Entonces el calvinista dice, ve, nadie puede ser salvo al menos que el Padre lo traiga ante la presencia del Señor Jesucristo. Es elección incondicional, dice el calvinista. Y más basándose en la palabra que dice trajere. En el griego la palabra trajere se lo puede escribir en castellano como el cuo o el cuo, que significa atraer, arrastrar, llevarlo por la fuerza. Se utiliza generalmente para hablar de un reo, de un preso que es llevado en esclavitud o a la prisión. Que el preso obviamente se resiste a ser llevado y se lo lleva a la fuerza. El cuo. Entonces dice el calvinista, Dios arrastra a las personas a la fuerza para que se conviertan, solamente los escogidos. ¿Se entiende la idea del calvinista? ¿Me hago entender? Ahora bien, si yo leo este pasaje, tengo que decir, tienes razón, porque eso aparentemente es lo que dice. Pero cuando uno lee todo el contexto del pasaje, se encuentra con el versículo que sigue. O sea, no hay que ir mucho más lejos. El versículo que sigue está la respuesta. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Hago un paréntesis. ¿Quiénes van a ser enseñados por Dios? Todos los que han escuchado el mensaje del Evangelio. Obviamente, sigo en el paréntesis, ¿no? Obviamente no está hablando de aquellas personas que nunca han escuchado de Dios. ¿Se acuerda que ha estado aquí nuestro hermano Carnaranzo y nos hablaba que en la casa de él estaba uno de los aucas que había matado a los misioneros? Esos aucas, antes de los misioneros, nunca habían escuchado hablar de Dios. Según Romanos 2:12 dice, los que mueren sin ley serán juzgados. O sea que esas personas que nunca han escuchado el mensaje de Dios, ¿de qué forma se van a salvar? De acuerdo a un juicio que se haga a su conciencia. Su conciencia lo va a defender o los va a juzgar. Cerramos el paréntesis y volvemos aquí. Dice, todas las personas que en algún momento han escuchado el mensaje de salvación, Dios mismo es el que les enseña. Dios mismo, la persona que escucha el mensaje de salvación por televisión, por radio, por predicación de la iglesia en forma personal, a través de un folleto, toda persona que escucha el mensaje, Dios mismo le está enseñando a esa persona el plan de salvación. Sigue diciendo, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahí está la respuesta. El Padre le enseña a toda persona que escuche. Pero no todas personas creen, solamente un grupo de personas es el que cree. Y el que cree la palabra que le enseña el Padre es el que viene a Cristo. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? ¿Seguro? Entonces no es que hay una elección incondicional, una fuerza que te trae y te hace cristiano,
sino que el Padre que le enseña a la persona que está escuchando el mensaje, la persona cree, recibe la palabra y esa persona es atraída a Cristo. Por eso es que dice Pablo en Romanos 4:3 que Abraham creyó y ese creer, esa fe que él tenía, le fue contado por justicia. No fue que una fuerza extraterrestre vino sobre él y lo llevó y lo obligó a convertirse, sino que Abraham creyó, ejerció fe, y ese ejercer fe fue lo que le hizo ser justo delante de Dios. Otro ejemplo de algunos textos que utiliza el calvinismo, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora hay que ver en el contexto que el Señor Jesucristo está diciendo esto. Aquí no nos habla de una elección incondicional. Aquí le está hablando solamente a los 12 discípulos. Dentro de los 12 discípulos, ¿quién estaba? Judas. Y estaba hablando a los 12 discípulos y le dice: yo le decía a vosotros, para que ustedes vayan y hagan la obra que yo les envío y traigan frutos a los 12. Ahora bien, si es cierto que el Señor Jesucristo los eligió a ellos para que lleven la palabra, no era una imposición de parte de Dios, sino que había un libre albedrío de parte de ellos. Tanto así había un libre albedrío que Judas, en lugar de obedecer a Dios, ¿qué hace? Lo traiciona. ¿Y por qué lo traicionó? Porque había un libre albedrío. Dios los escogió para un propósito, pero Judas decidió hacer otra cosa totalmente distinta. ¿Se entiende? ¿Vamos a entender? Tengamos en cuenta algo: los dones. Porque ahí está uno de los ejemplos que siempre dan los calvinistas. Los dones. Dicen, fíjense que Dios siempre actúa en forma arbitraria. Ellos dicen soberana, ¿no? En forma soberana. Estamos de acuerdo que Dios actúa en forma soberana. Que los dones, Dios ha dado los dones como Él quiso. Él repartió los dones de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Y saben qué? Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero eso no quita el libre albedrío, porque toda la iglesia tiene por lo menos un don, mínimo. Sin embargo, hay creyentes que tienen 40 años de creyentes, de cristianos, y no saben todavía cuál es su don. ¿Por qué? Porque nunca lo han ejercido. Si Dios te ha dado un don, es para que lo ejerzas. Y si no lo has ejercido, ¿por qué? Porque en tu libre albedrío no has querido ejercerlo. Es cierto, Dios en su forma soberana nos ha dado dones, pero porque Dios en su forma soberana nos haya dado dones, no implica que nos haya privado del libre albedrío. ¿Me hago entender? ¿Seguro? Un ejemplo práctico. Hechos 16:14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra de Pablo. Fíjese, dice: ¿ves? Dios es el que obró en el corazón de la mujer para que la mujer crea, porque si Dios no obra, la mujer no va a creer. Sí, estamos de acuerdo con eso, pero aquí no veo yo una elección incondicional. Todo lo contrario. En primer lugar, veo una mujer que busca a Dios. ¿Por qué? Si estaba en ese lugar donde se predicaba el Evangelio, ¿qué estaba haciendo? Fue a buscar a Dios en su libre albedrío, fue a buscar a Dios. Y era sincero en su búsqueda a Dios porque era una mujer que adoraba a Dios. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada, el hijo pródigo? El hijo pródigo vuelve a la casa y cuando el padre lo ve, sale a su encuentro. Eso pasa con Dios. Dios vio a una mujer que adoraba, una mujer que era sincera, una mujer que lo buscaba, y Dios salió al encuentro de esta mujer. Otro versículo que es muy utilizado, Romanos 10:20, dice: Isaías dice ciertamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y dicen: ¿ves? Dios se manifiesta en su forma soberana a los que Él quiere. Nadie lo puede buscar a Dios, dice el calvinista.
nadie lo puede buscar a Dios. Entonces Dios se manifiesta a lo que Él en su soberanía quiere buscar. Ahora bien, este pasaje no está diciendo eso. Este pasaje no dice eso. En este pasaje tenemos que entenderlo bien, y esto lo digo para que cuando ustedes lean la Biblia, también utilicen alguna de estas técnicas. En primer lugar, ¿a quién está hablando en este pasaje? A los gentiles. Y le dice, me mostré en aquellas personas que no preguntaban por mí, que no me buscaban a mí. ¿Por qué los gentiles no le buscaban a Dios? ¿Porque había una limitada elección de parte de Dios? No. Entonces, ¿por qué los gentiles no buscaban a Dios? Si nosotros leemos los versículos anteriores, vamos a encontrar el versículo 14, que dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo van a buscar a Dios aquellos gentiles que nunca habían oído hablar de Dios? Para que los gentiles puedan buscar a Dios, ¿qué tenían que haber hecho primero? Haber oído de Dios. ¿Se entiende? Por eso no le buscaban. Dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Fíjense que aquí nos habla claramente el libre albedrío. No todos obedecieron. Tuvieron la oportunidad de obedecer y no quisieron obedecer. Eso es libre albedrío. Yo escojo qué quiero hacer. Escojo si quiero creer o escojo si no quiero creer. Termina hablando al final del capítulo 10 de los judíos. Nuevamente empieza a hablar de los judíos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba hablando de los gentiles? Los gentiles no los buscaban porque no lo habían conocido. Pero termina hablando de los judíos y dice en el versículo 21, pero acerca de Israel, el pueblo escogido de Dios. Está hablando del pueblo escogido de Dios. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué es rebelde y contradictor? Una persona que se opone a otra. Y si yo me opongo, es porque estoy ejerciendo mi libre albedrío de oponerme. Y si Dios extiende su mano, es porque lo está queriendo ¿qué? Convencer de que cambie de actitud. Y si Dios quiere cambiar la actitud de la persona, ¿qué significa? Que yo puedo escoger qué decisión tomar. ¿Me hago entender? ¿Sí? Este es un pasaje que les encanta a los calvinistas. Y si usted ve las palabras que están subrayadas, se van a dar cuenta del por qué. Efesios 1:4 dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de seguir leyendo más adelante, quiero hacer un paréntesis. Aquí no está hablando de elección de salvación. Está hablando de elección de vida de santidad. Yo te he elegido, dice Dios, para que lleves una vida de santidad. No está hablando de salvación, está hablando de santidad. Ahora bien, cuando Dios me elige a mí para llevar una vida de santidad, no me quita mi libre albedrío. Porque si hoy yo voy a las iglesias y veo hermanos que no viven vida de santidad, significa que ¿ha fallado Dios al predestinar a la santidad? No. ¿Qué ha fallado? Mi elección de vida. O sea, a pesar de que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, la última palabra la tenemos nosotros. ¿Yo quiero vivir en santidad o no quiero vivir en santidad? ¿Me hago entender? O sea que esta elección para la santidad no quita el libre albedrío. Pero supongamos que esté hablando de salvación. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según su pura voluntad, según lo que Él ha determinado en su soberana voluntad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí se complica, parece, ¿no? Porque uno dice, aquí habla clarito, predestinación, elección, su voluntad soberana, predestinado seguro.
leer todo el pasaje, hermano. El versículo que sigue está la respuesta. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo. En otras palabras, Dios escogió, Dios predestinó, Dios en su voluntad los separó a aquellas personas que primero habían creído en Dios. ¿Se entiende? A los que antes conoció, a estos los predestinó. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? ¿Seguro? A los que primeramente esperaban en Cristo. Sí, los predestinó, los eligió en su soberana voluntad, los separó, todo. ¿Pero quién? ¿A quiénes? A los que primeramente esperaban en Dios. Esto tira por suelo la idea de la elección incondicional. Otro pasaje, Juan 1, 12 y 13, dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el calvinista dice, ¿ven? La salvación no depende de voluntad de carne, no depende de voluntad de varón, solamente depende de Dios. Yo no puedo hacer nada para salvarme, solamente depende de la elección incondicional de Dios. Pero se han olvidado de leer el versículo anterior. El versículo posterior es una explicación. El versículo posterior está diciendo, ¿saben qué? Dios ha planificado la salvación. Y cuando Dios ha planificado la salvación antes de la fundación del mundo, no preguntó a ninguno de nosotros de qué forma deberíamos nosotros ser salvos. Dios, a alguno de ustedes le ha dicho, ¿qué te parece, hermano, si para salvar hacemos esto? A ninguno de nosotros. Ninguno de nuestra voluntad es suficiente para establecer el plan de la salvación. El plan de salvación lo estableció Dios, y es a través del ejercer fe. Por eso está el versículo 12 delante del versículo 13. Y el versículo 12 dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, forma voluntaria, recibir y creer, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Se entiende? ¿Seguro? Segundo punto. Entonces, primer punto, ¿Dios elige en forma condicional al hombre? No. ¿Dios hace diferencia entre personas? Si yo digo que Dios, el calvinista dice, Dios a uno los salvó por su soberana decisión y a otro los dejó en condenación. Si Dios actúa así, Dios estaría haciendo diferencia entre una persona y otra. ¿Sí o no? Habría diferencia. Dios no estaría actuando de la misma forma con unos que con otros. Fíjense lo que dice Amós, capítulo 9, versículo 7. Dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor y de Kir, a los arameos a los sirios? Fíjense lo que dice: yo he actuado, dice Dios, de la misma forma con ustedes que con los etíopes, que con los egipcios y que con los sirios. Con mi pueblo escogido he actuado de la misma forma que con los demás. Dios no hace excepción de personas. Dios no trata a una persona distinta a la otra. Es cierto que sobre el pueblo de Israel había promesas de bendición por pactos que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es cierto eso, pero en cuanto a la salvación, no tiene valor alguno ninguna de nuestras posiciones, seamos judíos, seamos gentiles, delante de Dios somos iguales. Habíamos visto que tanto judíos podían ir al cielo como al infierno y gentiles podían ir al cielo como al infierno. Delante de Dios, dice, todos son iguales. Hay un pasaje en Romanos donde nos habla de la salvación y del libre albedrío que las personas tienen para escoger el salvarse o el perderse. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mi dureza, mi corazón no arrepentido, no habla aquí de corazón no elegido, no, por mi dureza y por mi corazón no arrepentido, atesoro. ¿Quién está atesorando? Yo atesoro para mí mismo ira.
Es mi decisión de llevar una vida de pecado, trae como consecuencia que esté atesorando para mí mismo, con mi libre albedrío, ira. Versículo 6, el cual pagará conforme a sus obras. Dios va a pagar de acuerdo a las obras que nosotros hagamos. Vida eterna a los que perseveraron, en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Y sigue estando el libre albedrío. Dios va a recompensar con vida eterna al que busca estas cosas. Sigue diciendo versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y a los que no obedecen a Dios en forma voluntaria. Aquí no está hablando de de elección incondicional. Versículo 10 termina diciendo, pero gloria, honra y paz a todo lo que es el bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas. Dios no trata en forma diferente a las personas, ni para salvación, ni para perdición. Todos tienen las mismas posibilidades para ser salvos. Este pasaje que habla de salvación termina diciendo, porque para Dios no hay acepción de personas. Todos tienen la misma posibilidad. Y si hablamos que existe una elección incondicional, estamos hablando de que Dios hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Me he hecho entender? ¿Seguro? En tercer lugar, la elección incondicional implica deseo de castigo por parte de Dios. La elección incondicional implica un deseo de castigo por parte de Dios. Porque si Dios, teniendo la posibilidad de salvar o castigar, dice yo salvo a este y a los demás los castigo, estoy diciendo que partimos de la base de que Dios tiene un deseo de castigar a las personas, a las demás personas. Y esto yo no lo estoy inventando. En un mensaje que da MacArthur, que se llama ¿Por qué Dios permite el mal?, MacArthur dice así: ¿por qué tenemos la intención de ayudar a Dios para que no parezca como un Dios injusto? Si Dios determinó que una persona se pierde, no tenemos por qué intentar justificar a Dios, pues Él es soberano y hace lo que quiere. ¿Se ha entendido lo que él dice? Se lo leo de vuelta. Dice, MacArthur dice, ¿por qué tenemos la intención de ayudar a Dios? ¿Por qué tenemos la intención de ayudar a Dios? Para que no parezca como un Dios injusto. Lo tengo. La verdad que estaba en una de las cositas. Bueno, dice, ¿por qué tenemos la intención de ayudar a Dios? Para que no parezca como un Dios injusto. Si Dios determinó que la persona se pierde, no tenemos por qué intentar justificar a Dios, pues Él es soberano y hace lo que quiere. Entonces estamos diciendo que si hay una elección incondicional, implica un deseo de castigo de parte de Dios. Pero fíjese lo que dice Mateo 18:13. Dice así: y si acontece que el encuentre, está hablando de las 100 ovejas, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda una de estas pequeñas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no se pierda ninguna. Entonces, si yo digo que hay una elección incondicional, estoy negando este versículo, porque este versículo dice, Dios no quiere que ninguna se pierda. Dios no quiere que ninguna se pierda. Ezequiel 18:32 y 33:1 dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. Dios no hace acepción de personas. Dios no elige a uno y permite que los otros se vayan al infierno. Dios no quiere la muerte del que muere. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Fíjense en el clamor de Dios. ¿Por qué tienes que morir? No tienes necesidad de morir. Si vos te arrepientes, vas a ser salvo. No tienes necesidad de morir. ¿A usted le parece que ese es el clamor de un Dios a una persona que Él ya ha determinado que se vaya al infierno? No.
Ese es el clamor de una persona que está deseando que todos se conviertan. Dios le dice, volveos, volveos, yo no quiero la muerte del impío. En cuarto lugar, el hombre tiene libre albedrío para salvarse o para perderse. El hombre tiene libre albedrío para salvarse o para perderse. Vamos a leer algunos versículos que ni siquiera tienen necesidad de explicación, pero lo vamos a leer para que ustedes vean. ¿Saben por qué yo les paso muchos versículos? Nosotros estamos hablando con una persona que es calvinista y me dice, ¿saben qué? En la Biblia debe haber 3 o 4 versículos nada más que respaldan tu postura. Hermano, vamos viendo más de 300 versículos. No sé si ustedes lo han alcanzado. Vamos viendo más de 300 versículos en estas 11 reuniones que hemos tenido. 10 reuniones, hoy es la 10ª, que hemos tenido. Más de 300 versículos. Y quedan un montón que no lo puedo poner porque por razones de tiempo, si no tendríamos que estar 3 años fáciles con mensajes como estos. Y lo quiero terminar el mes que viene. El próximo mes que tengo una... El hombre tiene libre albedrío para salvarse o perderse. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos en todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Mirad a mí. ¿Por qué Dios te dice mirad a mí y sed salvo? ¿Porque hay una elección incondicional o porque depende de la voluntad individual de la persona el ser salvo? Depende de la voluntad individual. Mirad a mí y sed salvo. Toma la decisión. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. ¿Quién se tiene que convertir? Yo me tengo que convertir. Si te convirtieres y te restaurares delante de mí, estarás. Fíjense que está hablando a la libre albedrío de la persona. Vos te tienes que convertir, vos tienes que cambiar. Jeremías 9:14. Antes se fueron tras las imágenes de su corazón. Estas personas se perdieron, ¿por qué? Porque se fueron tras las imágenes, los ídolos de su corazón, lo que ellos querían, la idolatría, el paganismo. Está hablando del libre albedrío. Las personas se salvan o se pierden de acuerdo a su elección. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿A quién Dios va a perdonar? A los que voluntariamente se vuelven de su malo camino y buscan a Dios. No es una elección incondicional, eso es una voluntad libre que se tiene que poner en práctica para llegar a la salvación. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí todos, venid. ¿Por qué tiene que hacer una persona para ser salva? Venir. ¿Y quién toma la decisión de venir? La persona que desea, que lo desea. La invitación es para todo y se va a acercar solamente el que lo desea, voluntad libre. Marcos 1:15, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Dios demanda que se arrepientan y que crean. Está tocando al libre albedrío, a la libre voluntad. Aquí en ninguna parte nos habla de una elección incondicional. Lucas 13:23 dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor le dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué me voy a esforzar si la salvación depende de una elección incondicional de Dios? ¿Para qué me voy a esforzar si la salvación depende de la elección incondicional de Dios? Aquí me dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Juan 3:14, termino de decir, porque capaz que causa algún conflicto al final del 24. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Estas personas que procurarán entrar y no podrán, no se refiere a las personas que con fe buscan a Dios, se refiere a aquellas personas que a través de sus propios caminos quieren llegar a Dios. Personas que dicen, yo por mi buena obra voy a llegar a Dios. Personas que dicen, yo perteneciendo a determinada religión voy a llegar a Dios. Personas que dicen, yo por ser musulmán voy a llegar a Dios. Son personas que buscan a Dios con su propio camino. Por eso Dios le dice, no, vos te tienes que esforzar por entrar por la puerta angosta, o sea, por el camino que yo he trazado. ¿Cuál es el camino y la verdad de la vida? Cristo. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No dice todo aquel que ha sido elegido en forma incondicional, para que todo aquel que ha ejercido fe
no se pierda y tenga vida eterna. Bueno, y así podemos seguir, hermanos. Aquí la pregunta me gusta. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. Estaba predicando Pedro, Hechos 2:37. Le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, nada, porque es por elección incondicional. Perdón, no dice eso. ¿Qué dice? Arrepentíos y bautícense. Era una elección personal para ser salvo. Hechos 2:41 dice, y los que recibieron su palabra y fueron bautizados se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron a la iglesia como 3,000 personas ese día. ¿Por qué fueron parte de la iglesia? ¿Porque hubo una elección incondicional? No, porque recibieron su palabra. ¿Se acuerdan cuando estaba el carcelero de Filipo y Pablo? Y Pablo, el carcelero le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo, nada, porque si vos no sos escogido de Dios, no sos salvo. ¿Sí le dijo? No, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a pasar porque ya estaba pasando tiempo. Mi justicia me salva. Punto número 5. Mi justicia me salva. No significa que yo pueda hacer obras para salvarme, no. Es una trampita como para que presten atención, porque ya sé que es tarde y en este momento van a estar cansados. Dice, mi justicia me salva. O sea, algo mío que me hace justo va a permitir que yo sea salvo. ¿Qué es lo que va a permitir que yo sea salvo, que Dios me vea como justo? Ezequiel 14:13, fíjense lo que dice. Dice, hijo de hombre. Cuando habla de hijo de hombre, en el libro de Ezequiel hace referencia a Ezequiel. Entonces Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, o sea, se pone en contra de Dios, voluntariamente el mundo se pone en contra de Dios. Voluntad libre. Entonces, pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, versículo 14, Ezequiel 14:14. Si estuviese en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor. Mire, dice, todo el pueblo si está en pecado, yo voy a hacer descargar mi juicio sobre el mundo entero si todo el mundo está en pecado. Y si dentro de este mundo pecador hay estas 3 personas, Noé, Daniel y Job, ellos solamente van a salvar su vida, sus propias vidas, no la de sus hijos, no la de sus padres, no la de su hermano, no la de su mujer, porque la salvación es individual. Solamente ellos van a salvar su vida por su justicia. Dice más adelante, Ezequiel 14:20, y que estuviesen en medio de ellos, en medio del mundo, pecador, corrompido, sin arrepentimiento, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, o sea, sus parientes irían igual al infierno si no hay una conversión personal. Ellos, por su justicia, librarían solamente su propia vida. Ellos, por su justicia. Ahora la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué aquí dice su justicia? ¿Saben por qué? Porque hay algo que yo puedo hacer que cuando yo lo hago, me hace justo. Hay una sola cosa que yo puedo hacer que cuando yo lo hago me hace justo delante de Dios. ¿Saben qué es? Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Cuando yo ejerzo fe, Dios me ve justo. Y no es por elección, sino es por decisión voluntaria. Terminamos. Dios dice, tú me eliges, yo te elijo. Tú me rechazas, yo te rechazo. Ese es el plan de Dios. Habíamos visto en Romano, que Romano decía, a los que conoció los predestinó. Dios sabía quién le iba a elegir y a eso los eligió. Dios sabía quién le iba a rechazar y a ese los rechazó. Tú me eliges, yo te elijo. Tú me rechazas, yo te rechazo. Algunos versículos. Romanos, bueno, este es el que hemos visto. Éxodo 32, 33, 12. Y dijo Moisés
a Jehová. Mirá qué interesante este pasaje. Prestale atención porque está muy bueno. Dice, y dijo Moisés a Jehová, está hablando Moisés, y le dice, mira, tú dices a mí, o sea, Moisés le dice a Dios, tú estás diciéndome a mí, saca a este pueblo, está hablando del pueblo que estaba en Israel, en Egipto, saca a mi pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, me estás mandando solo, yo soy tartamudo, vos me tienes que decir con quién tengo que ir. Y tú dices, sigue diciendo Moisés a Dios, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dios le dice a Moisés, yo te he conocido y has hallado gracia en mis ojos. Al que conoció, a este lo eligió, lo predestinó. Yo te conocí, sabía que había fe en vos y por eso yo te he dado mi gracia, mi salvación, mi bendición, mi elección. ¿Se entiende? Yo te conocí, por eso te elegí. Yo sabía que vos me ibas a elegir a mí, por eso es que yo te elijo a vos. ¿Se entiende? 1 Samuel 13:13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice, Dios ahora vos te ha desechado. ¿Por qué? Porque vos desobedeciste a Dios. Así como vos has desobedecido a Dios, así como vos desechaste a Dios, Dios te está desechando. Vos me eliges, yo te elijo, vos me desechas, yo te desecho. Versículo 3:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado. Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Mira lo que dice. Dios ha buscado, ha elegido una persona para que sea príncipe. ¿Y en qué se basó la elección de Dios? De que vio a un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios, al que primero conoció a él, que lo predestinó. Y como sabía que David lo iba a elegir a él, Dios lo eligió a él. ¿Se entiende? 1 Samuel 15:26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado. Vos me desechas, yo te desecho. No hay una incondicional elección. Si yo rechazo a Dios, Dios me rechaza. Pero si yo acepto a Dios, Dios me acepta. 1 Crónica 28:9. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario. No es una imposición, es voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si le dejares, él te desechará. ¿Ves el principio de Dios? Vos me buscas, yo te busco. Vos me eliges, yo te elijo. Vos me desechas, yo te desecho. Segunda Crónica 15:2. Dice así, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Vos me eliges, yo te elijo. Los últimos dos versículos. Zacarías 1:3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Vos me eliges, yo te elijo. Vos me rechazas, yo te rechazo. Vos me buscas, yo me dejo encontrar. Y el último, Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Miren esto, parecería que aquí está diciendo, Dios ha elegido quién va a ser condenado, porque ahí dice destinado para la condenación. Ahora bien, ¿saben qué significa esto? Judas estaba hablando y decía, han entrado hombres dentro de las iglesias que han traído una doctrina falsa y quieren dividir la iglesia. Estas personas están predestinadas, están destinadas para perdición. ¿Por qué están destinadas para perdición? Porque han negado al único Dios. Ellos negaron a Dios y Dios los rechazó. ¿Se entiende? No hay, les aseguro
muchísimos versículos más, pero no hay una elección incondicional. Todo hombre, toda mujer que busca a Dios lo encuentra. Y Dios demanda que nosotros ejerzamos fe, le busquemos, nos arrepintamos de nuestros pecados. Teniendo estos principios, sabiendo esto, que a los que Dios antes conoció esto predestinó, ustedes cuando lean algún versículo que parezcan complicado, utilicen ese principio y van a ver cómo se empiezan a solucionar todos los inconvenientes que tengan para interpretar las Escrituras. Terminamos aquí. Digo algo que no tiene nada que ver con el tema, antes de irnos. Ha habido hermanos que me han pedido los mensajes. Cuando termine, pues algunos ya me da un pendrive para que le grabe y le ponga las frases. Cuando terminemos todo, porque ya va a ser un mes, yo le voy a pasar en no sé cuántos CD entrarán, los 14 mensajes grabados, más los bosquejos de los mensajes, más los versículos, porque hay un montón de versículos que no están aquí. La mayoría son desde Romanos a Judas. La mayoría hay obviamente del Antiguo Testamento y de los Evangelios, pero la mayoría son de Romanos a Judas, porque he tratado de hacer mucho hincapié en el Nuevo Testamento, más que nada por el hecho que muchas veces salen con esto de, pero eso es el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento también es Biblia. Más una carpeta donde todos los versículos van a estar ordenados por temas. En forma gratuita, se lo va a entregar después que terminemos el otro mes, con todo el estudio así, entre todos los estudios de todo, ya tengo todo preparado para que lo podamos hacer así. Así que a los que estén interesados, me lo vuelven a repetir, algunos me acuerdo, otros no, así yo los anote y les prepare las cosas. Bueno, vamos a terminar con la reunión esta noche.